y Jesús acaba de enseñar todas esas maravillas que estuvimos viendo y desciende del monte y aún así le siguen multitudes de personas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Nos va a tocar Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 17, y nos van a tocar 4 sanaciones, nada más y nada menos. 4 sanaciones a distintos tipos de personas y realizadas de distinta manera. Y antes de analizar brevemente cada una de estas 4 sanaciones, me gustaría compartir con todos vosotros una anécdota que también está un poquito relacionada con lo que vamos a tocar hoy. Hace más o menos un mes estaba tomando algo con un colega y este colega pues hasta hace muy poco tuvo una enfermedad muy grave que gracias a Dios va bastante bien ahora, ¿no? Tiene que seguir controlándola, pero va bastante bien. Y a consecuencia de esa enfermedad grave, sobre todo en lo peor de la enfermedad, pues tenía muy fuertes dolores de las articulaciones, sobre todo de lo que son los hombros. Y hablando con un amigo que ya conocía a él desde hace años, pues estaban hablando de su situación y le dijo el amigo, tú tranquilo, tú vente a mi casa que este problema que tienes en las articulaciones pues lo vamos a curar. Entonces, pues nada, mi colega fue a casa del amigo y claro, él iba con el chip mental de que le haría unas técnicas manuales sobre las articulaciones para, bueno, pues para aliviar el dolor o cualquier otra técnica, ¿no? Más o menos. Pero su sorpresa fue que el amigo le dijo, bueno, siéntate ahí, tenía ya una sala preparada, siéntate allí, se acostó y le dijo, espera. Entonces él se quedó allí acostado y pasaba los minutos y de repente ve a su amigo pues con un traje exótico, con un libro, y se acerca a él, le pone el dedo en la frente y abre el libro y empieza a leer en un idioma que, bueno, no sé si era angelical o humano, pero el tío, mi colega no sabía qué idioma estaba hablando el hombre, ¿no? Y estuvo así 10-15 minutos. Y le dice, termina de hacer el rito, y le dice, bueno, tú tranquilo que en unos días vas a notar que tus articulaciones del hombro van a estar mejor. Y le dice, bueno, son 100 euros. Entonces, claro, entonces el otro, claro, mi amigo ya decepcionado, triste, enfadado, le dice, ¿qué me estás contando? Pero que no me has hecho nada. Soy tu amigo, ¿cómo que...? Bueno, le interrumpe, por ser amigo mío, es verdad, 50 euros. Sí, así como os estoy contando, ¿no? Entonces, claro, le dio los 50 euros, muy bien, tal, ¿sabes? Se fue cabreado, ¿no? Bueno, pues esta pequeña introducción, lógicamente es todo lo contrario de lo que vamos a ver en esta mañana, ¿no? Porque aquí vamos a ver 4 sanaciones auténticas, milagrosas, y vamos a ello. Entonces, pues nada, la primera, versículos 1 al 4. Vamos leyendo el texto según en cada sanación, pues leemos los distintos versículos. Y empezamos por la curación del leproso. Versículos 1 al 4. Vamos a leer con calma. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Las multitudes, Jesús desciende del monte, como dije anteriormente, y aún así las multitudes lo acompañan. Y ya cuando ha descendido del monte donde hizo el sermón, pues ya se nos relata, Mateo nos relata ya, que aparece un leproso y se postra a sus pies, ¿no? Delante de él. Y entonces
Pues la primera pregunta que me hago después de haber leído estos 4 versículos, pues es la siguiente. ¿Qué es la lepra? ¿Que era más grave en la antigüedad que hoy en día? Pues sí, la lepra, desgraciadamente en la época de Jesús y también y en siglos posteriores y anteriores, pues era una enfermedad que no tenía curación. Era una enfermedad durísima porque progresivamente, lentamente, te morías en 20 o 30 años y en ese proceso de decadencia, pues ibas perdiendo el sentido en muchas partes de tu cuerpo, se te iban destrozando los dedos, las manos, los pies, sufrías ulceraciones, tenías unos dolores tremendos y encima tenías que vivir alejado de tus vecinos de las aldeas, de las ciudades. ¿Y por qué tenías que estar alejado? Porque se consideraba, y es verdad, de lo más contagioso que había. Junto con el estar cerca de un cadáver, pues el vivir cerca de un leproso, tenías un montón de posibilidades de ser contagiado. Entonces, en aquella época era muy común que vivieran apartados en las afueras de las aldeas y de las ciudades. También esto también aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho, en Levítico se regula sobre este tema, como vamos a ver más adelante. Era tremenda esta enfermedad y el leproso, como mínimo, tenía que estar a 2 o más metros de la persona que no estaba contagiada, y si el viento venía de su parte, pues esa distancia aumentaba a 45 metros, fijaos. Por lo cual, lo que dije anteriormente, muchos tenían que vivir alejados de las aldeas, de las ciudades. Entonces, claro, esta enfermedad también era tremenda, porque eras un muerto social, porque vivías apartado, y físicamente era terrorífica esta enfermedad. Era un dolor de décadas. Y encima, aún a peor, gran parte de la sociedad, sobre todo judía, consideraba que el tener lepra pues era como una especie de castigo divino, como que era consecuencia de algo que habías hecho mal en tu vida. Como bien recordáis, los amigos de Job tenían esa mentalidad, 1000 y pico años antes de Cristo, tenían también esa mentalidad de que lo que le pasaba a Job era porque Job había hecho cosas muy malas, ocultas, que ellos no sabían. Pues también la lepra tenía esa mentalidad. Y fijaos ya, desgracia física, desgracia social de tener que vivir alejado, y encima que gran parte de tus vecinos pues piensan que es porque Dios te ha castigado. Y fijaos, ¿no? Y entonces esta persona pues se postra ante Jesús con humildamente y con fe. Pero fijaos, no le pides, Jesús, sáname. Le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. El leproso, con respeto, humildad y con fe, muestra que está convencido, que tiene fe de que Jesús tiene la capacidad más que suficiente para sanarle de la lepra. Y de hecho, el sanar a un leproso era uno de los milagros o sanaciones mejor consideradas. Ya solamente le superaba el resucitar a una persona, como sabemos que Jesús lo hizo y algún apóstol. Pero el sanar a un leproso era un milagro, una sanación de las más mejor consideradas o más espectaculares o de más valor en la sociedad. Bien, entonces seguimos y en el versículo 3, ¿qué hace Jesús? Pues en esta sanación hay un texto paralelo que está en Marcos en el capítulo 1. Y en el versículo 41 de Marcos 1 se nos dice que Jesús tuvo misericordia de él. Y Jesús, seguramente yo entiendo que el leproso estaba por lo menos respetando los 2 metros, vamos a entenderlo, es de suponer. Y Jesús, en esa misericordia que nos relata en Marcos 1:41, extiende su brazo, su mano, le toca. Es decir, Jesús hace un acto de valentía, no tenía miedo a ser contagiado y teniendo misericordia de él, va hacia él y le toca. Y este gesto de Jesús pues me enseña, y la actitud del leproso al principio,
pues me hace hacerme unas preguntas que quiero compartir con todos vosotros. Realmente, en nuestro día a día, no teóricamente, sino en nuestro día a día, en nuestro corazón, acudimos a Jesús confiando en su poder, acudimos a Jesús confiando en su poder para hacer milagros, para solucionar situaciones que humanamente pensamos que son prácticamente imposibles. Vamos con esa actitud del leproso que le dice, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí, quiero, sé limpio. ¿Creemos realmente en el poder de Dios o lo creemos solamente intelectualmente? ¿Lo creemos de corazón? ¿Creemos en la capacidad no solo de hacer sanaciones físicas a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nosotros mismos, sino que creemos en la capacidad que tiene Dios de transformar cada una de nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo? ¿Realmente lo creemos intelectualmente o también lo creemos con el corazón? Analicemos cómo vivimos en nuestro día a día. Y Jesús, lógicamente, pues lo sana inmediatamente, instantáneamente. Y llama la atención que en el versículo 4 dice que no lo vaya publicando por ahí. Vamos a leerlo otra vez. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Es decir, si yo me pregunto, si seguramente cada uno de vosotros os preguntáis al leer este versículo, ¿por qué Jesús le ordena esto al leproso sanado? Pues yo, por lo menos, he encontrado dos razones. Una, no lo dice directamente Jesús, pero tenemos que pensar que si ya estaban siguiéndole multitudes, después de la esencia del Evangelio que acababa de enseñar en el monte, pues si aún así estaban enseñándole, le seguían multitudes, si este leproso sanado empezaba a divulgar lo que acababa de hacer Jesús, pues es que podían aún venir más gente y más gente de muchas ciudades de Judea, de todas partes. Y no era el momento. Jesús ahora mismo estaba centrado sobre todo en enseñar el Evangelio. Y entonces, pues, él no quería que la gente lo viese como un libertador político, que la gente lo viese como una especie de mago que hacía milagros. No, él estaba sobre todo que la gente escuchase lo que él decía, que viesen que era el Mesías, pero el Mesías que iba dispuesto a transformar las vidas. El Mesías, sobre todo, espiritual. Y en segundo lugar, pues sí, relacionado con lo que le dice Jesús al leproso sanado, pues está claro que él venía a demostrar que venía a cumplir la voluntad del Padre. Y hasta que se fundara la Iglesia, pues como también vemos en otros textos del Evangelio, pues él viene a cumplir. Y entonces, él, siguiendo Levítico, cuando un leproso era sanado, que era una cosa era muy poco habitual que se sanase a un leproso, porque no tenía cura, entonces era un milagro. Entonces, en Levítico 14 hablaba del ceremonial que había que hacer con un leproso cuidado. Y él le dice, vete al sacerdote para testimonio a ellos. Y efectivamente, el leproso pues, fue a los sacerdotes y así Jesús demostraba que él cumplía también la ley del Antiguo Testamento, porque no era el momento aún del nacimiento de la Iglesia, ¿no? Jesús tenía que resucitar, morir en la cruz, resucitar, ascender a los cielos, luego el día de Pentecostés para que se fundase la Iglesia y tal, ¿no? Pero él aún no era el momento y daba ejemplo de cumplir la voluntad de su Padre. Y también, aunque no lo dice, porque
porque dice que es para testimonio a ellos, a la sociedad judía y a los sacerdotes y los religiosos, pero también es verdad que era una cosa muy buena para el leproso, porque si toda la gente de la comunidad que conocía al leproso de años veía que el leproso cumplía con ese ceremonial de Levítico 14, pues era una manera de reintegrarlo a la sociedad, de dejar de ser un muerto social y poder por lo menos experimentar el convivir con los vecinos de los cuales llevaba mucho tiempo alejado, ¿verdad? Así que Jesús siempre pensando en el ser humano, aunque muchas veces nuestra falta de fe nos haga sentirnos solos, pero no nos olvidemos de que Jesús siempre está pendiente de todo. Y eso es muy importante, hermanos. Y también me enseña Jesús aquí que cuando intentemos hacer cosas buenas, busquemos la mejor manera y el mejor momento para hacerlas. Porque vemos la prudencia de Jesús, a pesar de que, como sabemos, sobre todo por el texto de Marcos, el leproso no fue capaz de aguantar esa emoción y empezó a divulgar la sanación de Jesús. Podemos entender como humanos, como pecadores que somos, pues que el leproso es difícil aguantar de decirle a todas las personas con las que te vas encontrando de que te han hecho un milagro con la lepra. Pero es verdad que el leproso falló porque por respeto y agradecimiento a Jesús tenía que haber cumplido con la discreción que le pidió Jesús de solo contárselo al sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, es difícil decir, no vamos a juzgar aquí, está mal, pero bueno, es comprensible. Y eso nos enseña que muchas veces cuando intentamos hacer cosas bien, pues también veamos si lo estamos haciendo en el momento adecuado y de la forma adecuada. También debemos ser prudentes al hacer las cosas, ¿verdad? Y Jesús, como no, pues aquí nos enseña prudencia e inteligencia a la hora de hacer las cosas. Vale, vamos avanzando. Y segunda sanación. Y la segunda sanación es la sanación del siervo del centurión. Vamos a leer todos juntos del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aparece en escena, cuando Jesús está entrando en Capernaum, aparece en escena un centurión, jefe. Los centuriones eran jefes de al menos 100 soldados. Era un puesto de responsabilidad militar bastante importante. Pero este hombre, sorpresivamente, y sabiendo las malas relaciones, muy malas relaciones que había entre los ciudadanos romanos que vivían en Judea, en toda Israel, con los judíos de allí, pues esto es un boom, es un shock, que aparezca un centurión y que humildemente demuestre varias cosas. Una, preocupación sincera por su siervo. Es decir, muchos ciudadanos que tenían la ciudadanía romana, no todo el mundo tenía la ciudadanía romana en aquella época, era una cosa difícil de conseguir, pues que se preocuparan por sus siervos
era hasta mal visto. Para muchos un siervo no llegaba a la categoría de ser humano en aquella época. Y este hombre estaba preocupado por el bien de su siervo, hasta tal punto de que se acude a Jesús a la entrada de Capernaum y con sinceridad les pone la situación de su siervo, con lo cual este centurión demuestra ser una persona humilde, sin prejuicios, y esto pues ya de primeras debió de chocarle a Jesús y a los que le acompañaban, ¿verdad? Y como no, al igual que el leproso, confianza en el poder de Dios. Fijaos que le dice mira, Jesús, con que simplemente digas una palabra, yo confío, tengo fe de que mi siervo va a ser sanado. Fijaos con qué confianza va este hombre, sabiéndose lo que se jugaba. Y encima demuestra también preocupación, porque humildad y preocupación por Jesús, no solo por su siervo, porque dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Sabía que si Jesús iba a su casa, le iba a traer él humanamente, claro, ve que eso le puede generar a Jesús muchas complicaciones sociales con los judíos, con los de su misma raza y sangre humana. Y él se preocupa también porque Jesús no tenga problema. Es decir, vemos un hombre con unas cualidades espirituales y vemos un hombre que le cuenta a Jesús sus sentimientos. Mira, está mi siervo así, postrado, atormentado. Y eso también me enseña a mí que cuando acudimos a Jesús debemos ir con la sinceridad del centurión, abrirle nuestro corazón, decirle nuestra situación. Mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Mira cómo estoy, Señor. Ir con sencillez y sinceridad, como la que tenía el centurión. ¿Y qué es lo que le maravilló a Jesús del centurión? Su poder, su influencia militar. Un centurión tenía una cierta influencia a nivel local e incluso regional. No, Jesús quedó maravillado. El texto solamente nos dice una cosa de la que quedó maravillado Jesús sobre el centurión: su fe. Y dice, aún no he encontrado en Israel una fe como la de este hombre. Y eso me hace reflexionar, y lo quiero compartir con todos vosotros, que desgraciadamente nosotros tendemos, hasta inconscientemente, en valorar y juzgar las cosas superficialmente, fijándonos en lo externo, a diferencia de Jesús. Jesús busca lo profundo, lo que no se ve, busca ver la raíz de nuestros corazones, la raíz de nuestras intenciones. Y Jesús vio en el centurión no su prestigio social, no su influencia, sino vio un hombre que tenía fe. Un hombre también, aunque no dice el texto, que se preocupaba por su siervo, que se preocupaba por Jesús para que no tuviera problemas. Un hombre que también, sobre todo lo que dice el texto, que tenía fe en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Así que, ¿cuántas veces caemos en dejarnos llevar por valoraciones externas de lo que nos sucede a nuestro alrededor, en dejarnos llevar por lo superficial, ¿verdad? Qué fácil es. Y muchas veces hasta tenemos prejuicios que ni somos conscientes de que los tenemos. Y terminamos en esta sanación con la segunda parte. Y esto que dice Jesús en aquella época causaba un shock brutal, porque les estaba diciendo a los judíos de que muchos de ellos no irían al reino de los cielos y muchos de los gentiles sí que irían. Y la grandísima mayoría de los judíos estaban convencidos que solamente podían ir al reino de los cielos los creyentes judíos. Y Jesús rompe de forma tan clara y contundente lo que pensaba la mayoría. Y esto pues lo traslado en esta mañana, porque podemos autoengañarnos si hay aquí una persona que realmente nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. Puedes autoengañarte pensando que
que como tienes abuelos, tíos, padres creyentes, como desde pequeñito has venido a la escuela dominical, has hecho un montón de actividades, estás involucrado en un montón de cosas, pues ya eso, pues bueno, yo creo que ya creo y tal, y realmente te tienes que preguntar si Jesús es lo más importante en tu vida, en el día a día, si realmente Él gobierna tu vida, si realmente toda decisión que vas a tomar en tu vida, toda actitud, pues siempre estás pensando en que si lo que hago, en lo que voy a decir, es lo que Dios quiere o no lo quiere. ¿Realmente Cristo es el Señor de tu vida? ¿Realmente has puesto tu fe y le has dejado entrar en tu vida? Porque si no lo has hecho, Jesús es contundente en este texto. Y dice que estarás, si te mueres, pues ya no habrá marcha atrás, ¿verdad? Aún reflexionemos en las predicaciones de las semanas pasadas, ¿verdad? Y ya no habrá marcha atrás. Y Jesús dice que estarás en el lloro y el crujir de dientes de las tinieblas de afuera, en el infierno. ¿Esto qué significa? El crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Estarás en la desesperación, en el sufrimiento de no poder experimentar la presencia de Dios. Y no puedes experimentar la presencia de Dios, no podrás experimentarla porque tú libremente has decidido que Jesús no fuera lo primero en tu vida. Has decidido que no querías confiar y vivir para agradar a Dios. Así que, si te estás dando cuenta, si hay alguna persona aquí que se está dando cuenta que realmente no ha dado ese paso, no esperes más. Ten la valentía del leproso, ten la valentía del centurión. Jesús está aquí. Tercera sanación, versículos 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Tercera sanación instantánea. Y ella se levantó y les servía. Dos versículos, pero por lo menos 2 o 3 lecciones que encuentro aquí que quiero compartir con todos vosotros. Para Jesús no hay problema grave, es decir, hay problemas graves y pequeños, y no tan graves, pero para Jesús todo es importante. Les importan nuestras pequeñas cosas y nuestras cosas importantes. Y aquí pues vemos que la suegra de Pedro tenía una fiebre y eso hacía que estuviera postrada. Y aquí no va la suegra de Pedro a Jesús como al revés de las 2 sanaciones anteriores. Aquí ya Jesús va junto a ella, le toca la mano, ella deja de tener fiebre. Así que Jesús también preocupada por nuestras pequeñas cosas. No lo olvidemos, cualquier cosilla que nos esté agobiando en un día y tal, Jesús también tiene el control y se preocupa. Esto es bueno saberlo. Y segunda cosa que también me llama la atención de la suegra de Pedro. ¿Qué hizo la suegra cuando fue sanada de esa fiebre? Pues nada, se levantó y se puso a servirles. Y esto, pues, tan sencillo, pues muchas veces no sabemos hacerlo. Yo, por lo menos, algunas veces en mi vida no he sabido hacerlo. Cuando salgamos de un bache físico, espiritual, pues también, en el momento en que salgamos de él, pues oye, volvamos al servicio a Dios y a los demás. Volvamos a confiar en que Dios va también, no solo está en los problemas, sino también que cuando ya estamos bien, pues tenemos que seguir sirviéndole y confiando en que nos va a seguir ayudando en ese servicio. La suegra de Pedro, inmediatamente, nada, vamos allá. Y estuvo allí sirviéndoles, ¿no? Pues aprendamos también de la suegra de Pedro en este sentido, ¿verdad? Y cuarta sanación.
una sanación ya múltiple, realizadas a muchas personas enfermas y a muchas personas poseídas por demonios. Y claro, ¡bumba!, personas poseídas por demonios. Cuando leemos los 4 evangelios, encontramos muchos textos de sanaciones a personas endemoniadas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué en los 4 evangelios aparecen un montón de escenas de sanaciones de personas endemoniadas, tanto por Jesús como por los apóstoles, como por los 70 que envió, que también ya vimos en las pasadas semanas? ¿Por qué aparecen tantos textos? Bien, vamos a leer versículos 16 y 17, antes de entrar a contestar esa pregunta. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, pues me he puesto a profundizar brevemente para contestar esta pregunta que os acabo de plantear y he encontrado pues, comentaristas, varias opiniones al respecto. Muchos de ellos pues, dicen que, claro, que en la época de Jesús la maldad que había en Israel era de tal extremo que incluso el historiador Flavio Josefo pues, decía que no había nación con más maldad en todo el Imperio Romano que la propia de Israel. Otros autores dicen que era muy habitual en la época de Jesús que en la sociedad judía también muchas familias practicasen la magia, lo cual favorecía que las personas fuesen atormentadas por demonios e incluso poseídas por ellos, endemoniados. Ahora bien, creo que en parte algo puede decir, es verdad que puede que Israel fuera de las naciones más malvadas y tal, pero yo me inclino más por 2 grandes razones. Y la primera de ellas es que, como bien sabéis, muchos de vosotros, sobre todo en los libros de Daniel, de Apocalipsis y de Efesio, se nos narra con mucha claridad una gran guerra espiritual entre los ángeles seguidores de Dios y los ángeles caídos seguidores de Satanás. Ya seguro que os viene a la mente, pues no tenemos lucha contra principados y potestades en Efesios, la guerra de los príncipes de Arabia, de Miguel con demonios allí y tal, en el libro de Daniel, y luego en Apocalipsis que contaros, ¿verdad? Y seguro que hay algunos libros más que también se refleja esta gran lucha espiritual que no vemos, pero que sigue ahí. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que enseguida Satanás y los ángeles caídos se dan cuenta, yo creo que ya prácticamente, incluso a lo mejor antes ya de que Jesús viniese a salvar a la humanidad, de que estaban que era el Mesías profetizado. Y por eso vemos como ya Herodes ya se movía para intentar, cuando hizo la matanza de los niños menores de 2 años, María y José tuvieron que vivir con Jesús a Egipto. Y ya luego también vemos en los evangelios cómo ya al principio del ministerio de Jesús, en los inicios, Jesús se va al desierto y Satanás directamente le hace 3 tentaciones. Y ya, entonces ya enseguida vemos, y como vemos ahora en el texto de hoy, pues sanaciones de endemoniados. Entonces, claro, la respuesta que una de las 2 razones que entiendo importante es que digamos que los ángeles caídos que estaban dispersos por el mundo en aquella época, que también pensemos que era un mundo mucho menos poblado que hoy en día, pues gran parte de ellos, una grandísima parte pienso, se fueron a concentrar a Israel. ¿Y para qué? Pues para evitar, pienso yo, estamos aquí hablando de más personal, es decir, opinión personal, pues lógicamente para evitar que Jesús cumpliese con el objetivo de su Padre. Y aunque no supieran ellos qué objetivo tenía Jesús, porque a lo mejor tampoco lo sabían, Satanás y los demonios, pues todo lo que fuera obstaculizar moralmente a Jesús era su lucha. Entonces, esa gran concentración de ángeles caídos, pues una gran parte de los demonios necesitaban poseer a las personas. Había demonios que simplemente con atormentar desde fuera a las personas, pues ya ellos podían vivir.
Pero había demonios que no, tenían una necesidad imperiosa, y esto lo vemos en muchos textos del Evangelio, de poseer tanto personas, principalmente, y otros demonios que Jesús, lo de los cerdos, ¿os acordáis? En Gadara, pues por lo menos que les dejara poseer animales. Y ya sabéis lo que le pasó al hato de cerdos, que se despeñaron, ¿no? Es decir, esto es una realidad, ¿eh? Esto viene muy claro. Es decir, entonces, yo creo que es una de las grandes razones por la que encontramos un montón de endemoniados en la época de Jesús. Lucha, hacer todo lo posible para que Jesús se desviara del propósito de su Padre, pecara y no cumpliese lo que el Padre quería. Y segunda razón de este aumento espectacular narrado en los Evangelios de estas situaciones es que sí, Jesús siempre lo que Él viene sobre todo es a transformar nuestras vidas para que podamos creer en Él y recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero es verdad que en aquella época las sanaciones de enfermos y las sanaciones de endemoniados, las sanaciones de leprosos, resucitar a muertos, era una manera de impactar al pueblo judío y decir, mira, yo soy el Mesías. Y no solamente porque lo que estoy diciendo es la verdad, el auténtico evangelio de mi padre, que me comentó mi padre, sino porque tengo este poder y esto no lo puede hacer ningún ser humano, estos milagros. Entonces, creo que también es esa segunda razón, ¿no? Ese impacto que hizo que cuando Jesús ascendió, pues habría cientos de creyentes viendo esa ascensión, 40 días después de resucitar. Y eso debió también quedar en el colectivo, cuando empieza a predicar Pedro en Hechos y se convierte en 3.000 personas, pues claro, también las personas tenían en mente pues todo lo que había hecho Jesús, ¿no? Es decir, era como una manera de decir, yo soy el Mesías. Bien. Y luego, claro, en el libro de Hechos, vamos terminando, en el libro de Hechos ya solamente aparecen 2 sanaciones de endemoniados practicadas por el apóstol Pablo, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y luego, y dirás, bueno, ¿y por qué desciende tanto? ¿Por qué no se continuó con este poder espectacular? ¿Sí? Vemos, es verdad que en el libro de Hechos hay un montón de manifestaciones del poder de manifestaciones del poder del Espíritu Santo espectaculares. Pero, sin embargo, en el tema de sanaciones de endemoniados, de exorcismos, pues vuelvo a repetir, aparecen 2 casos. Entonces, claro, ¿por qué? Pues yo creo, pensando, ¿no?, y quiero compartirlo con todos vosotros, creo que es ya en esos primeros 10, 20 años, 30, posteriores a la resurrección de Cristo, pues claro, ya los nuevos creyentes, las nuevas personas que estaban recibiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano, pues ya recibían el mensaje de que Cristo, que había que arrepentirse y creer en Jesús, que Jesús había resucitado, que había ascendido a los cielos, y que también, si uno creía, pues recibiría el Espíritu Santo. Entonces ya no era tan necesario el acompañamiento de realizarse exorcismos. Ya va disminuyendo. Aún así, vimos como el apóstol Pablo se nos menciona en Lucas, se nos menciona en Hechos, nos menciona 2 sanaciones de endemoniados. Y luego ya, un poquito más tarde, sobre todo en epístolas ya posteriores del apóstol Pablo, hay algunas que coincidían con los últimos capítulos del libro de Hechos, pero otras ya son posteriores incluso al último capítulo del libro de Hechos, en el 28, pues ahí ya el apóstol Pablo y los otros apóstoles, que Pedro y todos, y los que escribieron las epístolas, pues ya no reflejan ninguna sanación, ningún exorcismo de algún endemoniado. ¿Por qué? Porque ya estaban llegando los evangelios a las distintas iglesias del Imperio Romano y entonces, pues, doctrinalmente, y no solo los evangelios, incluso algunas epístolas del apóstol Pablo también estaban llegando. Entonces, porque eran cartas a los Corintios, cartas a Éfeso. Entonces, la doctrina ya estaba muy, muy asentada, la doctrina del verdadero evangelio. Y ya no se menciona ningún exorcismo. ¿Significa esto que no puede haber exorcismos después del siglo I? No, seguramente
Yo no puedo decir, el poder de Dios nunca, siempre es el mismo. El poder de Dios es infinito. Ahora, que es verdad que a lo mejor no hay tanta necesidad de esas manifestaciones como había en los 3 años del ministerio de Jesús. Vale, no me quiero enrollar más. Un último apunte. Tengamos presente que en la tribulación va a volver a resurgir esa manifestación visible. Cuidado, porque la lucha que no vemos está ahí. Es más, yo creo que incluso cada vez es más superior, porque cada vez somos más personas en el planeta, ya somos más de 8.000 millones de personas, y tiene que haber... Tremendo. Pero es verdad que se hará más visible, y esto queda bien claro, reflejado en los libros de Daniel y de Apocalipsis, en los últimos tiempos, y sobre todo en la tribulación y gran tribulación. Y es muy posible que, bueno, de hecho hay textos que lo dicen literalmente, no vamos a entrar si no perdemos, pero esas manifestaciones del poder satánico y esa lucha espiritual se van a hacer muy, muy visibles a un gran nivel. ¿Y por qué? Porque van a intentar que no se cumpla la segunda venida de Cristo. No querían que se cumpliera el objetivo de la primera venida de Cristo, pues lógicamente los demonios y Satanás van a hacer todo lo posible para perjudicar lo que va a pasar en la tribulación, ¿no? Porque saben que enseguida va a venir la segunda venida. Entonces, seamos conscientes también de ello, ¿no? Y es posible que vuelva a haber un aumento de exorcismos, es muy probable también, y sobre todo de otras manifestaciones muy visibles del poder demoníaco. Vale, y acabamos. Y la segunda parte de esta sanación, pues también aprendemos, y Mateo lo comparte, que se cumple, que todos sabemos que Isaías 53 es una gran profecía de lo que iba a sufrir Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, durante la muerte del Calvario. Y en esa profecía del capítulo 53, concretamente el versículo 4, dice lo siguiente, que es el texto que refleja aquí Mateo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, detecta un cumplimiento de Isaías 53, versículo 4. Porque, claro, estamos viendo que Jesús sanaba enfermos, tanto física como espiritualmente, porque los endemoniados tenían, claro, también es una enfermedad espiritual, en parte, es decir, al estar endemoniada la persona, espiritualmente está... Y el estar endemoniado también le provocaba dolores físicos, a muchos de ellas. Había muchas clases de reflejo de esa persona endemoniada. Unos estaban mudos, otros estaban como moviéndose de un lado para otro, muchas consecuencias físicas de esa persona endemoniada. Entonces, tanto las sanaciones físicas como de endemoniados cumplen perfectamente lo que dice Mateo, recordando lo de Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, cuando está profetizando sobre lo que iba a hacer el Mesías en su ministerio. Y, por lo tanto, esto también nos enseña, y me hace llenarme de gozo y compartir con todos vosotros este gozo, de que cuando pasemos a la presencia de Dios vamos a ser liberados de los 3 grandes enemigos de Dios, los 3 grandes enemigos de Cristo. Y cuando estemos pasando por baches o estemos preocupados por cosas pequeñas o importantes, no olvidemos que somos triunfadores en Cristo. No por nuestros méritos, porque somos pecadores, sino porque simplemente un día tomamos una decisión de que Dios fuese lo más importante en nuestras vidas. Y gracias a esa simple decisión y a los méritos exclusivos de Cristo, pues Él con su gracia nos salvó y propicia que cuando pasemos a su presencia, vuelvo a repetir, seamos liberados del poder de Satanás. Aquí hemos visto Jesús sanando endemoniados. Del poder de la muerte, hoy no nos ha tocado una resurrección de un muerto, pero Jesús hizo resurrecciones de muertos y también varios apóstoles. Y nosotros creemos que resucitaremos juntamente con Cristo para siempre. Él venció la muerte y tenemos esa fe y esa esperanza, ¿verdad? Y también nos libera del pecado.
¿Por qué no empezamos a alejarnos del pecado ya cada vez más, a pesar de que, como tenemos esa concupiscencia, pues vamos a caer? Pero ¿por qué no dejamos que el Espíritu Santo poco a poco nos lleve en santidad hasta que pasemos a su presencia? Porque cuando pasemos a su presencia seremos también liberados del poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la muerte y el poder del pecado. Así que puedes tener un gran problema, un familiar tuyo que está muy enfermo, problemas en el trabajo, que la vejez, hay un montón de problemas. Pero no olvides esto, la presencia de Dios, el poder de Dios a tu disposición en cualquier momento de tu vida. Y si no, nunca has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando aceptas al Señor y te estás dando cuenta que nunca la has tenido, yo te invito a que simplemente te arrepientas y pongas tu fe en Cristo en esta mañana. Y si así lo haces, como le dijo Jesús al leproso, quiero, sé limpio. Dios te va a limpiar espiritualmente y vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, demos gloria a Dios en esta mañana y oremos. Sí, Padre, a ti sea una vez más la gloria en esta mañana. A pesar de nuestra cantidad de fracasos, a pesar de nuestras muchas debilidades, de muchas luchas espirituales que tenemos, Señor, tú estás ahí, Señor. Tu misericordia nunca nos abandona, Padre. Tu poder nunca nos abandona. Tu amor nunca nos abandona, Señor. Y te pedimos que solamente nos ayudes a tener más fe en ti, a comprometernos más contigo, Padre, para vivir para ti y para los demás, Señor. Para cumplir los dos mandamientos más importantes, Señor, que es amarte sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, Señor. Y que aprendamos a descansar en ti. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Los que estáis, descargados, que yo os haré descansar. Ayúdanos a hacerlo simplemente, Señor, a descansar en ti en esta mañana. Y te pedimos que si hay una persona que está luchando en esta mañana y que se está dando cuenta de que tiene que tomar una decisión, te pedimos que sea ahora, Señor, que no lo deje para mañana, ni para pasado, ni para dentro de un año, Señor. Que tome esta decisión valientemente y confíe en ti, Señor. Así que gracias una vez más, Padre, en tu santo nombre. Amén.